Bueno, buenos días a todos. Agradeceros la presencia aquí y que nos hayáis invitado a participar de la jornada. Nosotros vamos a hablar de rehabilitación de estructuras mediante aplicación de técnicas de cimentación especiales, que es a lo que realmente nos dedicamos. Nosotros venimos de parte de la asociación AETES, que es la Asociación de Empresas de la Tecnología del Suelo y Subsuelo. Pues como más de 40 años que llevamos, ya 50 haríamos en el 2027 y desde entonces pues promovemos el tema de la calidad, seguridad y un poco pues la calidad en el servicio. Estas serían las empresas integrantes de lo que es la asociación. Para hacer una breve mención, se distinguen en dos, en miembros afiliados y miembros asociados. Y el funcionamiento de la asociación está formado sobre todo a través de los comités. Nosotros pertenecemos al comité técnico, hay distintos comités dentro de la asociación y cada uno encargados de una serie de materias y así es un poco el funcionamiento. Aparte del tema de los comités, promovemos también publicaciones, jornadas técnicas y distintos eventos a los que todos estáis invitados. Hacemos publicaciones, guías técnicas de seguridad de distintas técnicas de cimentaciones, así como editamos también distintas guías y recomendaciones para pues, justo la ejecución de las cimentaciones especiales. Ahora vamos a hablar en un bloque de las técnicas de cimentación especiales. Tampoco vamos a alargarnos demasiado, simplemente vamos a hacer una serie de menciones en la aplicación a lo que sería la rehabilitación de estructuras. Entonces, bueno, vamos a tratar estas técnicas entre las distintas que podría haber por ser las que más aplicación podrían tener a la jornada. El tema tanto de pilote como micropilote, sabemos todos que son estructuras esbeltas que en el caso de recalces lo que intentan es transmitir las cargas desde el estrato superficial, donde normalmente hay zapatas en las cuales ha habido un modelo de fallo por temas, yo que sé, de lavado, de temas de asiento, cualquier otra circunstancia, al estrato profundo. Los pilotes en sí y los micropilotes, es decir, tienen el mismo sistema, se diferenciarían por el tema de tanto del diámetro en sí como la forma de funcionamiento, tanto que el pilote aguantaría su principal resistencia es por punta y el micropilote sería por fuste. El micropilote por lo mismo, es decir, son estructuras que se utilizan cuando se puede utilizar el pilote porque las dimensiones tanto de acceso, plataforma o estructura si lo permiten se utiliza y en casos donde exista algún tipo de limitación, ya sea de gálibo, de plataforma o de tema de funcionamiento, se utilizaría lo que es el micropilote. Es decir, a partir de 300 para arriba hay una frontera entre el macropilote y el pilote que está difusa, pero bueno, en principio se diferenciarían en el tema del diámetro. De 250 para abajo serían los micros y a partir de entonces tendríamos los pilotes. Otra de las aplicaciones de las técnicas de cimentación serían las inyecciones. En este caso hemos distinguido, según su objetivo, tres tipos de inyecciones. La primera sería la más así empleada, es la de consolidación, en la cual se realiza una perforación, se introduce un tubo dotado de válvulas, tubo manguito. En la perforación se inyecta el espacio anular con lechadas cementosas normalmente para crear un espacio confinado y a partir de ahí, por el interior del tubo manguito, se introduce un obturador, puede ser simple o doble según está mostrado ahí en las diapositivas, que va al estrato conciso, es decir, se puede elegir tanto la profundidad de acción en cada una de las válvulas y luego los parámetros de inyección, controlarlos como son pues el tema del caudal, la presión o el volumen. Otra de las técnicas utilizadas también en el tema de recalce son las inyecciones de compactación, en las cuales se realiza una perforación y a través del varillaje se introduce la mezcla, es decir, directamente en la profundidad deseada. Lo que se intenta crear es un bulbo que presione el terreno, lo compacte y a través de eso producir una consolidación del medio. Y otro de los temas también sería la más complicada en sí de las inyecciones, porque lo que se quiere son inducir movimientos controlados en el terreno em, por compensar los producidos por otras causas, como puede ser túneles, el tema de tuneladoras, por ejemplo, con el tema de los túneles de metro y demás, que generan movimientos en superficie y se intentan compensar. Entonces, para esta técnica normalmente también se utiliza el tema del tubo manguito. Ahí el ejemplo es unas perforaciones radiales sobre un pozo, ese plano sería de planta, en las cuales se han generado una serie de perforaciones, una serie de tubos manguito. Cada manguito tiene una denominación exclusiva que está en profundidad y en cada uno de ellos se le ataca, es decir, con un volumen concreto, con una presión concreta y con un caudal concreto en función de su posición dentro del esquema. Y lógicamente, para todo este tipo de tratamientos, lo importante es tener una buena auscultación y unas buenas dotaciones de equipos, como el que, por ejemplo, puede estar ahí, es un equipo de inyección multilínea de última generación.
Otra de las técnicas que realizamos dentro de las empresas de la ETE sería el geogrouting, que es una inclusión de fluidos en una mezcla cementosa a alta velocidad y presiones para sustituir el material erosionado y mezclándolo con el agente de cementación. Es decir, ese sería el esquema más o menos de lo que es el geogrouting en función del avance. Los usos frecuentes serían, pues, por supuesto, ahora para el tema de recalces, tapones de fondo, contenciones, mejora de suelos blandos, creación de barreras, reparación de las propias estructuras, de las propias cimentaciones especiales que a veces exigen también una reparación y la protección de elementos frente a excavaciones. Bueno. Luego vamos a empezar con los ejemplos de obras de rehabilitación, que luego continuará mi compañero Óscar. Y los primeros serían, pues, hacer un poco visible todas las técnicas que acabamos de utilizar, y esto es a través de unas obras reales. Entonces, esta, por ejemplo, es una calzada de la autovía 8 junto a la localidad de Riocín, que presentó varios hundimientos en sucesivas etapas y lo único que se iba haciendo era añadir capas de aglomerado sobre el propio vial, lo que producía nuevo peso sobre el asfalto y unas nuevas deformaciones progresivas. Y al final, a través del CEDES, que fue quien ideó la solución, se optó por hacer una losa micropilotada y directamente traspasar de los estratos de arriba de la carga desde lo que es el vial a los estratos profundos. El problema aquí es que tenemos un CARS y entonces había huecos y oquedades por toda la zona bajo la carretera, pues producidas por los fenómenos de allí propios de la zona. Este sería el ejemplo de lo que se hizo, que fue retirar la calzada, hacer una pequeña excavación de las capas superiores, introducir lo que son los micropilotes. Va lento el... A continuación se crearon las cabezas, se crearon una nueva losa y así se realizó el recalce de toda la zona afectada. Bueno, estos son ejemplos justo fotos de cómo se realizó la actuación con máquinas micropilotadoras. Vale. El siguiente ejemplo de obra de rehabilitación es un puente situado en la línea de Adif Madrid-Badajoz, que fue, bueno, muy conocida en el último verano por los problemas que tuvo y demás hasta su funcionamiento, por encima del río Alcazaba, en los cuales presentaba problemas geotécnicos una de las pilas intermedias del río, con la dificultad de acceso que tenía con el río con caudal de agua, se tuvo que hacer una pequeña plataforma para desvíos del río y demás, y para poder llegar hasta la pila en concreto. La pila en concreto, es decir, uno de los problemas después que se presentaron cuando se hicieron las perforaciones previas a la pila, que se intentaban hacer a rotación para no dañar lo que era la estructura propia de la pila, es que, como pasa en muchos puentes de ferroviarios, que estaba armada con carriles ferroviarios. Y con lo cual las perforaciones dentro de la pila pues, fueron bastante complicadas hasta atravesarla por completo. Y luego también la dificultad de acceso del tema de la máquina. Es decir, había muchos micropilotes en muy poco acceso y con un espacio confinado casi muy reducido. Aquí se puede ver cómo era al principio cuando se hizo la plataforma en el interior del río. La pila en la cual se hicieron los micropilotes es la intermedia que sale ahí en la foto. Y aquí están con la máquina micropilotadora en el medio haciendo cada una de las perforaciones. Y por último, yo voy a comentaros un ejemplo de una nave que también se recalzó en Tarrasa con micropilotes. Y lo único que comentaros también es decir, que con equipos pequeños de galivo reducido se pueden llegar a hacer perforaciones de grandes longitudes, en este caso de 35 metros. Y luego en algunas condiciones, es decir, que tienen que ser máquinas especiales por temas de equipos eléctricos para el tema de humo, ruidos y en condiciones de trabajo, pues a veces que son muy especiales. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unos micropilotes Titan que son los que se hicieron y con unas placas de conexión en la parte de arriba, es decir, para poder realizar el recalce de la estructura. Y ya le doy paso a mi compañero Óscar para que termine con el tema de los ejemplos. Gracias, Javier. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, continuamos viendo obras en las que las distintas empresas de ETES hemos tenido actuaciones con nuestras tecnologías. En este caso volvemos a ver la tecnología micropilotes. Este es el recalce del antiguo puente de Astiñene, en San Sebastián, sobre el río Urumea. Entonces, este puente presentaba unas patologías de asiento bastante significativas por el lecho de arenas del río, que tiene una compacidad bastante floja. Entonces, aquí se proyectó un recalce con micropilotes. La particularidad es que se hizo con este sistema de perforación
que es un sistema de perforación sónica, en el cual hay una serie de masas excéntricas que aplican unas vibraciones sobre el varillaje, provocando en el varillaje un efecto de resonancia. Eso optimiza el rendimiento de la perforación y permite que el propio varillaje sea la intubación de la perforación. Esto en este caso nos permitía atravesar esas capas flojas bajo el río Urumea, y además no dañar los sillares del puente, que ya estaban en un estado bastante delicado. Aquí veis una imagen de la perforación de los micropilotes. Y como veis en la sección, pues bueno, se hicieron perforaciones con micropilotes de hasta 40 metros de profundidad, atravesando ese lecho de arenas flojos. Entonces, con este sistema de perforación se consiguió la ventaja de poder no dañar los sillares del puente y atravesar esas zonas colapsables utilizando el propio varillaje de la perforación como casing, ¿no? Como protección frente al colapso de la perforación, para la realización de los micropilotes. Esta es otra obra también de recalce con micropilotes, en este caso para edificación. Es el edificio denominado Casa SEAT en Barcelona, está en la esquina entre el Paseo de Gracia y la Avenida Diagonal. Y en este caso el recalce era por un cambio de uso, no presentaba unas patologías significativas este edificio, sino que había un cambio de uso. Era un edificio antiguo del Deutsche Bank, con 3 plantas de sótano, es decir, que toda la actuación se debió realizar desde el sótano -3. Ahora veréis en las imágenes las dificultades que ello presenta. Y entonces en este caso, como decía, hay un cambio de uso, hay una construcción de una nueva torre con un nuevo núcleo, con unas cargas bastante significativas. Entonces eso hizo replantear toda la cimentación y necesaria la construcción de una nueva cimentación reforzada mediante micropilotes, como ahora vamos a ver. En este caso, bueno, pues los micropilotes alcanzaban la cota -20 metros de profundidad, y aquí vemos la distribución, ¿no? Vemos la concentración de micropilotes en toda esa zona de la torre, eh, en toda la zona del núcleo de la torre, y luego distintas configuraciones de cimentación con micropilotes en otros pilares. Aquí vemos imágenes de la construcción, bastante dificultosa, con problemas. Ahí se ve el equipo de extracción de humos. Es bastante dificultosa la extracción de los detritus, la limpieza en general, extracción de humos. Las condiciones son difíciles siempre en este tipo de trabajos, con gálibo reducido. En este caso, la tipología de los micropilotes que se utilizaron fue micropilotes del tipo Titán, autoperforantes, de la casa Icebeck. La particularidad es que esto te permite un mayor rendimiento, puesto que el propio varillaje que se utiliza para la perforación es directamente la armadura del micro, dejando la boca de perforación como elemento perdido dentro de la perforación. Entonces ahí veis un poco las capacidades de carga de los micropilotes, etcétera. Y en este caso también se hicieron pruebas de carga. En este caso ahí veis una prueba de carga de un micropilote a compresión. El elemento amarillo es el gato que aplica la carga de compresión sobre el micropilote central, y los 4 micropilotes laterales son los elementos de reacción que funcionan a tracción en esta prueba de carga. También se hicieron pruebas de carga en esta obra a tracción en 4 micropilotes y aplicando hasta 150 toneladas de tracción. Nuevamente, en otro proyecto realizado por otra de las empresas de AETES, en este caso en Badajoz, es un edificio de viviendas que presentaba unas patologías bastante significativas derivadas del efecto de hinchamiento y deshinchamiento de las arcillas expansivas. Es un edificio cimentado con una losa de hormigón armado de 70 centímetros de hormigón de espesor. Perdón. De 70 centímetros de espesor. Entonces, el hinchamiento y deshinchamiento de esas arcillas expansivas, como sabéis, provocado por los cambios de humedad dentro de las arcillas, lo que provocaba es, como veis ahí en la imagen, una basculación del edificio hacia esos pilares que están ahí marcados, sobre todo en la fase de deshinchamiento de la arcilla, es decir, de disminución de la humedad, lo cual provocaba que no sé si se ve aquí, esta junta entre edificios, que es esta que se marca aquí en el esquema,
pues en las épocas donde había más asientos se abría provocado por ese efecto de basculamiento del edificio. Eso estaba monitorizado con una serie de fisurómetros y aquí se ve perfectamente cómo evolucionaban esas deformaciones, esa apertura de la junta. Y se ve claramente que en los meses, esto es más o menos corresponde a la fecha mayo-junio, entonces a partir de mayo-junio, que es cuando se produce más desecación de la arcilla, porque hay menor humedad en el terreno, pues entonces se puede ver claramente cómo hay un crecimiento o una apertura de esa junta constructiva de hasta 1 centímetro. Entonces, bueno, la actuación en este caso consistió en recalzar esa losa mediante micropilotes de manera que se atravesara esa capa de arcillas expansivas y se trasladasen las cargas al sustrato que está por debajo de la capa de arcillas expansivas. En este caso se recurrió a la solución clásica, que consiste en perforar con un diámetro mayor la losa de 70 centímetros de canto, en este caso. En este caso se perforó con corona de diamante de 350 milímetros de diámetro y luego la posterior ejecución del micropilote convencional con la armadura tubular. Ahí se puede ver la distribución de micropilotes en los distintos pilares del edificio y aquí se puede ver en la sección, esta es la perforación con corona de diamante pasando la losa de 350 milímetros para posterior ejecución del micropilote y con las redondos de conexión. Este espacio anular entre micropilote y el taladro creado en la losa se rellena normalmente con un mortero de baja expansividad, mortero sin retracción, para poder garantizar la transmisión de la carga entre el micropilote y la losa. Aquí veis algunas imágenes durante el proceso de ejecución. Nuevamente, pues dificultoso, en condiciones de gálibo reducido. En la imagen de la derecha se puede ver, este es el equipo que con la corona de diamante hace el calado previo de la losa y luego entra el equipo de ejecución de micropilotes, hace el micropilote de hasta 20 metros de profundidad en este caso. Ahora vamos a hablar de otra técnica que son las inyecciones con soil mixing. Es otra técnica, en este caso otra de las empresas de AETES ha utilizado, este es un caso particular en una obra en Perú, en Cuzco, un complejo hospitalario en el cual había que hacer un recalce y se utilizó esta técnica que ahora veremos más adelante en qué consiste en la siguiente diapositiva. Aquí vemos que consiste en la ejecución de de columnas verticales de una mezcla de suelo-cemento y eso se realiza mediante la perforación con un varillaje que luego contiene esas aletas que se ven en la imagen que se abren y al girar, inyectando la lechada de cemento, vamos creando esa columna de suelo-cemento, algo parecido al die-grouting. Entonces, esto permite, con equipos de pequeño diámetro y con un coste bastante reducido, pues generar estas columnas de suelo-cemento para recalce de cimentaciones superficiales. Ahí veis en un campo de pruebas un poco cómo son el resultado. Se obtienen columnas en torno a 400-450 milímetros de diámetro y aquí además se puede apreciar las distintas zonas donde hay apertura o no apertura de esas aletas y se ve un poco los diferentes diámetros que se obtienen con la columna. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Bueno, es un sistema bastante económico. Como podemos ver en las imágenes, se puede utilizar tanto a cielo abierto como en condiciones de gálibo reducido, lo cual es una ventaja para este tipo de proyectos de rehabilitaciones de cimentación. Tenemos control de parámetros y además es bastante sostenible, puesto que se utiliza el suelo como parte de la columna ya terminada. Esta es una obra que deberías haber contado tú. Es que tenemos aquí una versión, hemos cargado una versión que no es la última que teníamos, entonces lo teníamos ordenado de otra manera. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, entonces esta la vamos a saltar y vamos a pasar directamente a esta. Sí, que ya nos queda solo esta obra y otra. Perdonad por el error de la versión. Ahora vamos a hablar de otra técnica que son los anclajes, que también se utiliza en rehabilitación de cimentaciones. En este caso, esto es una obra de otra de las empresas de AETES, de un recalce de unos aerogeneradores en Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra. Y en este caso, por la particularidad que ya conoceréis
del sistema de funcionamiento de los aerogeneradores, a la hora de plantear un recalce necesitamos recoger tanto esfuerzos de compresión como de tracción en la cimentación del aerogenerador. Entonces, en este caso, el recalce se planteó con un sistema mixto micropilotes anclajes. Ahí podéis ver en la imagen de la izquierda cómo se ven estos elementos inclinados embebidos en la zapata del aerogenerador. Son micropilotes convencionales para absorber las compresiones y con esa inclinación parte de esfuerzos horizontales. Y los elementos verticales que además sobresalen en la cimentación por encima, como luego veremos, son los anclajes. En este caso, anclajes tipo Gebi y pretensados para absorber los esfuerzos de tracción que se producen en la cimentación dependiendo de cómo sean las fuerzas en el aerogenerador. Entonces, en este caso, la actuación de recalce fue mixta, micropilotes, anclajes. Aquí podemos ver cómo son los anclajes en este caso, que eran pretensados, se pretensaron con gato. Ahí podéis ver las cabezas de los anclajes. Son de acero inoxidable por temas de durabilidad y corrosión, y además dentro de esa caperuza de acero inoxidable va relleno de grasa, pues para protección de la corrosión de todos los elementos del anclaje. Y por último, esta es la última obra ya, para ver una obra de J. Grouting. Esto es un recalce de otra de las empresas de AETES que se realizó en el soterramiento de ferrocarril de Palma de Mallorca. Es una solución bastante típica que probablemente conoceréis vosotros, que es el recalce de la punta de pilotes de gran diámetro mediante J. Grouting. Es una solución tanto con inyecciones de tubo manguito, como explicó Javier antes, como con J. Grouting. Es una solución bastante típica para no solo recalzar, sino mejorar las capacidades geotécnicas de la capacidad de carga de pilotes de gran diámetro. En este caso se perforó, como veis en el esquema, en los 4 puntos cardinales de la sección del pilote. En este caso hablamos de un pilote de 2.200 milímetros de diámetro. Se perforó en esos 4 puntos cardinales con taladros de pequeño diámetro, en torno a 150 milímetros de espesor, para luego introducir el varillaje del J-grouting y crear esa columna de 7 metros de espesor, esas 4 columnas de 7 metros de espesor, como tratamiento de la punta del J-grouting. Aquí las cargas que recibía cada pilote eran de 2.500 toneladas y los asientos máximos registrados menores a 2,5 centímetros. Normalmente este tipo de tratamientos, era un caso de rehabilitación, pero en caso de ser tratamiento previo, no como rehabilitación, se suelen utilizar los tubos que se colocan para los ensayos sónicos para el posterior realización de ese tratamiento, bien sea J-grouting o con inyecciones de tubo manguito, etcétera, etcétera. Y por mi parte nada más. Gracias por la invitación y vamos a vuestra atención.